No obstante esto, vamos a hacer un añadido en el curso. Es algo que hago todos los años. Es un regalo que doy a mis alumnos. No quiero terminar ningún año mi contacto con ustedes sin darles una serie de consejos. Uno de los principios éticos básicos es enseñar al que no sabe. Pues bien, yo he pasado por un tamiz mi experiencia vital y he llegado a una serie de conclusiones que considero muy importantes para que cualquier persona tenga éxito en aquello que se proponga en su vida, que considero muy importantes en suma para ustedes. Uno de los libros que a mí me gustaría escribir es el siguiente. Sería un libro que tendría como objetivo enseñar a vivir a las personas. Fíjense ustedes que cuando emprendemos un viaje, vamos a hacer un viaje al extranjero o vamos a hacer un periplo por España, pues hacemos una preparación relativamente intensa. Cogemos guías, mapas, estudiamos los kilómetros, dónde podemos parar, hoteles, reservamos, qué visitas se pueden hacer. Se hace un estudio serio, más o menos concienzudo, en el que se basa el éxito del viaje. Sin embargo, será la paradoja que en relación con ese viaje mucho más importante para todos nosotros, que es el viaje que supone la vida de cada uno de nosotros, viaje único e irrepetible, recuerden toda la teoría de la función empresarial, nadie se molesta en enseñarnos a preparar ese viaje. Ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Y según la suerte más o menos aleatoria que tengamos en relación con nuestro entorno familiar o en relación con las personas con las que entremos en contacto, el viaje será un éxito o será un rotundo fracaso. Pues bien, ustedes son muy afortunados porque hoy vamos a desarrollar juntos una serie de consejos para ese viaje tan apasionante que es la vida de todos y cada uno de nosotros. Todo, por favor, tracen una línea en los apuntes y escriban con mayúscula lo siguiente. Consejos para tener éxito en la vida. O si quieren, pongan ustedes entre paréntesis el secreto del éxito en la vida según el profesor Huerta de Soto. Y pónganlo bien clarito, porque estos apuntes quiero que, y además estoy seguro, que serán objeto de estudio y serán objeto de repaso, y les recomiendo que lo repasen por lo menos todos los años una o dos veces. Especialmente cuando estén ustedes flojos de baterías psíquicas y tengan que recargarlas. Vamos a ver, por tanto, cuáles son estos consejos. Y va a ser un decálogo, igual que los 10 mandamientos, del 1 al 10. Y empezamos por el primero. Primer consejo. Miren ustedes, escriban, sean entusiastas. Sean entusiastas. Y escriban entusiasmo con mayúsculas. Y lo subrayan y además ponen 2 signos de exclamación delante y 2 signos con puntitos hacia abajo de exclamación detrás. Porque, queridos alumnos, el secreto del éxito en la vida es el entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? ¿El entusiasmo es ir para allá dando saltos de un sitio para otro como alocadamente? No. El entusiasmo es el trabajo, la acción segura, la acción optimista, la acción esperanzada, la acción activa en cualquier circunstancia de la vida. Y alguien me podrá decir que qué fácil es enunciar en términos abstractos este principio y qué difícil es llevarlo a la práctica del día a día. La famosa canción de Mecano que dice: hoy no me puedo levantar. ¿Pero qué dice el profesor Huerta de Soto? Entusiasta yo, pero si yo cada vez que suena el despertador se me hace una montaña el día, solo levantarme de la cama me cuesta un esfuerzo extraordinario, y qué pensar ya de ir a trabajar y de ponerme a estudiar. Pero si es que yo no tengo nada de entusiasmo.
¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? Si alguno de nosotros es así, que muchos lo pensaremos, o en algunas circunstancias estamos así. Pues miren ustedes, hay una cosa muy sencilla, una regla práctica que van a poner ustedes en funcionamiento a partir de ahora. Siempre que estemos flojos de moral o no nos sintamos entusiastas, solamente hay que hacer una cosa. Y miren ustedes que es muy fácil, y es tan fácil y sencilla que a partir de ahora vamos a ser nosotros modelo de entusiasmo en nuestras casas. Es la siguiente, tomen nota. Tomen nota. Cuando no seamos entusiastas, hay que hacer lo siguiente. 2 puntos. Actuar como si fuéramos entusiastas y entonces seremos entusiastas. Repito, actúe como si fuera entusiasta y entonces será usted entusiasta. Y esto es una regla que se conoce desde Tucídides, que se conoce desde el principio de la humanidad, que se ha aplicado en el frente bélico, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y cuando estamos en la cama, suena el despertador y hoy no me puedo levantar, ¿saben ustedes lo que hay que hacer? Dicen, de acuerdo, reconozco que mi entusiasmo es cero y que todo lo que voy a hacer hoy me repatea, lo reconozco de entrada. Pero, ¿qué decía el profesor Huerta? ¿Qué decía? Decía, piense usted, de acuerdo que yo soy una nulidad de entusiasmo, pero voy a pensar, ¿qué haría un actor entusiasta? Vamos a ver, ¿qué haría un actor entusiasta? Pues un actor entusiasta daría un salto de la cama, abriría la ventana y diría, ¡qué día más maravilloso! Pues bien, eso mismo, en ese momento, voy a hacerlo. Oigan, y entonces dan ustedes su salto de la cama, abren la ventana, dicen eso y empiezan a hacer sus abdominales y a los 2 minutos resulta que milagro de milagros están ustedes llenos de entusiasmo. Y el ser humano está hecho de esta manera, actuando como si uno fuera entusiasta, termina uno muy rápidamente convirtiéndose en un grandísimo entusiasta. Cuando resulte que la moral flaquee, pongan el piloto automático y actúen como si tuvieran la moral alta e inmediatamente recargarán sus baterías. Y les repito, funciona siempre, en todas las circunstancias, y aplíquenlo a partir de ahora. Luego, el entusiasmo es el secreto del éxito en la vida. Miren, es como la tensión psíquica, es la batería que mueve el motor. Produce una movilización general de todas las aptitudes del ser humano, que podrán ser mayores o menores, depende de las circunstancias, pero que somos capaces nosotros, con esa batería psíquica, de potenciar hasta límites insospechados. Y entonces verán ustedes que con esta filosofía entusiasta de vida conseguirán sus objetivos más fácilmente, los verán con más claridad, lograrán aquello que quieren y además ese viaje les será mucho más entretenido, mucho más bonito. Y esto lo van a ver en cualquier circunstancia. Se producirán casualidades y circunstancias que les dejarán a ustedes sorprendidos y helados. Estarán pensando en encontrar una persona, irán por la calle y resulta que se la encontrarán, o como ha pasado a mí, buscando un libro en una biblioteca perdido en Estados Unidos y aparecerá el libro entre millones en un instante. Cuando ustedes desarrollan su fuerza psíquica, movilizan, como si dijéramos, las circunstancias del universo que les rodean hacia el objetivo que ustedes persiguen. Es un tema difícil de explicar, que solo se puede experimentar con la realidad práctica, pero que estoy seguro que todos ustedes lo van a experimentar en mayor o menor medida. Luego, entusiasmo, la primera norma del éxito. Y recuerden que desde la primera clase les dije que una de las características esenciales del curso iba a ser que iba a estar centrado en torno al entusiasmo. Segundo principio, constancia. Subrayen ustedes, constancia. Constancia y paciencia. Miren, la vida, ese viaje del que hemos hablado antes, es pesadísima. O como por no sé qué razones que algún día tendremos.
hay que ser un pesado de cojones. O perdón, una pesada de cojones. ¿Está claro? Bien, les voy a decir una anécdota. Llego a Estados Unidos, aterrizo en mi avión y empieza el curso en la Universidad de Stanford. Y lo primero que hacen allí es, en una aula magna, a todos los estudiantes, que no eran tantos, el rector de la universidad les da la bienvenida. ¿Saben ustedes el único consejo que nos dio el rector? Dijo: queridos alumnos, solo les voy a dar un consejo. Cogió la pizarra, cogió la tiza y escribió con estas letras. El consejo que les doy es el siguiente. Que en inglés significa que hay que ser un pesado de cojones. ¿Está claro? Miren ustedes, la constancia significa que hay que ir como una hormiguita, tacatán, 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 y que falla uno, otra vez, y uno, otra vez, y otra vez, y una, y otra, y 5, y 10, y 100, y 1000, y 100.000 veces, dando el coñazo. ¿Está claro? Yo admiro a las personas constantes. El alumno que viene aquí, como una hormiguita, tiquitín, tiquitín, tiquitín. Bueno, al día siguiente, lo mismo. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Al día siguiente, tiquitín, tiquitín, tiquitín. Y lleva ya, pues al final, oiga, si dice hasta la Biblia, le hacen justicia a la viuda no porque tuviera razón, sino porque era un coñazo. Miren ustedes, hay que ser constante, constante en el vivir, constante en el trabajar, constante en el esfuerzo, constante en el entusiasmo. Constancia. Y no el primero que viene de tal, pumba. ¿Le sale mal? Moralizado. Por favor. El señor se merece a señorita una patada en el culo. Lo tiene que hacer 100 veces y al final se saldrá con la suya. ¿Está claro? Miren ustedes. El cóctel, entusiasmo y constancia es imbatible. No hay nada que hacer. Nadie se puede oponer a eso. Constancia y entusiasmo. Yo tengo en mi despacho una serie de medallas, una moneda, y una de ellas que compré en Praga está dedicada a la diosa Constancia. Yo les recomendaría que a todos ustedes que tengan hijas, a alguna de ellas le pongan por nombre Constancia. A ver si el día de mañana viene algún alumno o alumna. Mire usted, profesor, le voy a presentar a mi hija Constanza. Oiga, no saben lo que me voy a paponear yo, lo contento que me voy a poner. Pero por favor, no me digan, aquí mi hija Constancia, aquí mi hijo don Entusiasmo. Eso ya va a ser un poco. Al pobre chico lo van a dejar ustedes muy hundido. Tercer principio, tercer mandamiento. Miren ustedes, actúen, por favor, actúen lo mejor que puedan en cada momento y en cada circunstancia. No se preocupen por los resultados, que los resultados vendrán o no vendrán por añadidura entre nosotros, vendrán siempre, tarde o temprano. Pero siempre actúen lo mejor que puedan, con independencia del resultado y en cada circunstancia. ¿Y esto cómo se hace? Pues miren, es una especie de sensación de estar deseando salir por esa puerta a hacer el bien. Es decir, hacer el bien no, hacer bien las cosas, no el bien en abstracto como algo ajeno, sino bien todo. Y ese bien es desde ir con la persona que llevamos al lado, saludar a un compañero, ser cortés, tener los objetivos claros, en todos los pequeños detalles. No estoy hablando de bienes grandilocuentes, salvar al mundo, no. El bien en todo. Desde afeitarse, señoritas que se afeiten, pintarse los ojos por la mañana, ducharse, etcétera, bajar las escaleras, saludar a la gente, todas las cosas que hagan ustedes, bien. Procuren hacerlas bien, lo mejor posible. Miren, el hábito, dicen que hace al monje. En cuanto ustedes hagan esto 2, 3, 4 días,
cogen un hábito, una patina de bien hacer en todo, que es extraordinaria. Se acostumbran ustedes habitualmente a hacer bien. Y el que hace las cosas pequeñas bien, hace las cosas grandes bien. El que hace lo pequeño mal, hace las cosas grandes mal. Procuren siempre que su objetivo sea siempre comportarse lo mejor posible en todas las circunstancias y en todos los contextos. Y eso no es algo, voy a esperar a tener una oportunidad para hacer algo bien. No, desde ahora mismo, desde en este momento lo que estamos haciendo, atendiendo esta clase, tomando apuntes, conectando con otras circunstancias o experiencias, etcétera, compórtense bien. Fíjense qué cóctel llevamos: entusiasmo, constancia y comportarse bien, tener un comportamiento perfecto desde el punto de vista de la bondad, de lo que se persigue y lo que se hace en todos los órdenes de la vida. Esa es la tercera recomendación. Ahora, es más bien un objetivo, es actuar lo mejor que uno pueda. Y aprenderemos sobre la marcha que hay posibilidades de mejora ulteriores siempre, que muchas veces nos pasan desapercibidas, pero poco a poco, conforme vayamos ganando terrenos, conquistando posibilidades de hacer las cosas mejor, veremos que hay posibilidades ulteriores de mejorar aún más. Cuarta recomendación. Esta es muy sencilla. No se preocupen nunca. No se preocupen jamás. Subrayenlo bien. Y fíjense qué significa preocuparse. Preocuparse significa, como su nombre indica, preocuparse, ocuparse antes del momento correspondiente, ocuparse indebidamente de las cosas antes de su debido momento. No se preocupen jamás por nada. Adquieran perspectiva. Aquí tiene un buen ejemplo uno de los candidatos de ayer, que una de las principales características de su carácter es esa ausencia de inquietud. No hay que preocuparse en la vida. Las preocupaciones nos destrozan. Son como termitas que nos van carcomiendo, nos ponen nerviosos, nos desequilibran nuestro ser interior. No hay que preocuparse. Adquiramos perspectiva en la vida, distanciamiento. Si hacemos las cosas con entusiasmo, con constancia y lo mejor que podemos, no hay que preocuparse. El resultado vendrá o no vendrá, pero tenemos la tranquilidad de que hemos hecho lo posible. Y lo demás, pues que sea lo que Dios quiera. Que se pierden las elecciones, vaya por Dios. Que se ganan, tanto mejor. Pero no se preocupen. Preocuparse, lo único que va a hacer es minarles su salud y quitarles aptitudes, quitarles la posibilidad de lograr fines. La preocupación no lleva a nada. ¿Significa esto que seamos unos despreocupados, en el mal sentido de la palabra? ¿Unos pasotas o unos frívolos? No, todo lo contrario. Con seriedad, constancia y entusiasmo hemos de prepararnos, trabajar y hacer lo mejor posible, pero sin traspasar nunca la frontera de la preocupación. Yo les recomiendo, en este sentido, para que adquieran ustedes perspectiva y no se preocupen, 3 lecturas. Primera, las Meditaciones de Marco Aurelio. Meditaciones de Marco Aurelio. Lo tienen ustedes publicado en los libros de bolsillo de Alianza. Creo que es el 1176, de la numeración antigua. Este era un emperador romano, estoico, que escribe una serie de meditaciones muy cortas en el frente de Dalmacia, contra los bárbaros, rodeado de fango, barro, lejos de Roma, en unas circunstancias muy adversas, con problemas con sus legiones, y él adquiere perspectiva y distanciamiento, y en medio de esas preocupaciones tremendas por salvar el imperio, en esa situación crítica, se pone a escribir una serie de principios que están entre los principios más bonitos y esenciales de la humanidad, y que todos ustedes deben de leer. Segunda recomendación. Hay un libro por ahí en los BIBs, etcétera, del que es autor Dale Carnegie. Dale Carnegie es D-A-L-E, Carnegie. C-A-R-N-E-G-I-E. Carnegie. Dale Carnegie fue un especialista norteamericano en enseñar a hablar en público y a la gente para que controlara sus preocupaciones. Se titula Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. De hecho, existen cursos en Madrid, también en Sevilla, Barcelona y Bilbao, de oratoria efectiva y relaciones humanas, de Dale Carnegie, donde se enseña también cómo
luchar contra las preocupaciones. Y para aquellas personas especialmente preocupadas de esta clase, yo les recomendaría que hiciera alguno de estos cursos. Y luego también les recomiendo que se lean en el Antiguo Testamento el Eclesiastés. Léanselo, porque también es un conjunto de principios básicos pautados de ética que nos sirven para mantener el equilibrio, la constancia y el entusiasmo, para ayudar a los demás a hacer las cosas cada vez mejor y sobre todo para no preocuparnos. Luego ya saben ustedes lo que tienen que hacer, no preocuparse. ¿Y cómo pueden desarrollar las técnicas para no preocuparse? Les he dado unas lecturas adicionales para que trabajen en ellas. Quinta recomendación. Miren ustedes, queridos alumnos, no vivimos solos en el mundo. Quizá una de las experiencias más chocantes cuando yo he viajado, dejo España, aterrizo en París, o en Alemania, o en San Francisco, o en Nueva York, o en México. Y como voy aterrizando y viendo las casas y la gente y las hormiguitas y los coches, digo, pues toda la problemática que yo conozco de mi pequeño microcosmos en Madrid, aquí se reproduce con una riqueza de matices y variaciones que ni siquiera puede concebir mi mente. Y me imagino la explosión atómica del Big Bang social que teorizo en mi libro. Y me quedo abrumado de tanta riqueza que es el ser humano unos con otros. Hay una posibilidad de multiplicar exponencialmente nuestra posibilidad de acceder a esos otros mundos. Quizá el bloque más grande que nos separa de los otros mundos sea el idioma, el no entender lo que dicen y lo que viven. Por eso mi quinta recomendación es que aprendan ustedes idiomas, y especialmente inglés. Y digo especialmente inglés porque se ha convertido en el idioma del mundo cosmopolita. Y las razones ya las hemos visto en su momento. No es una casualidad que el inglés haya preponderado a nivel internacional sobre el francés, que uno vaya a Francia hoy y se entienda con los franceses en inglés o en cualquier congreso. Ya sabemos por qué es y a qué se debe. Los procesos sociales anglosajones son mucho más libres y espontáneos que el racionalismo cartesiano organizador francés, para la desesperanza de los franceses. Y si no, vayan ustedes y comprueben la diferencia que hay entre Londres y cómo están las calles trazadas, o Nueva York, o los campos elíseos, el arco, el nuevo arco y el resto de la grandilocuencia e idiocia cartesiana francesa. Aprendan ustedes idiomas y sobre todo inglés. Miren, no les engaño al decirles que tan importante como toda la carrera que están estudiando ustedes es saber inglés, desde el punto de vista personal, de trabajo y de remuneraciones el día de mañana. Si ustedes terminan la carrera brillantemente y además saben inglés, doble, multiplican por 2 su valía personal en todos los entornos. Doy la misma importancia a un abogado brillante que a una persona que sepa inglés perfectamente, yo, y el mercado también. Luego, fíjense lo que estoy diciendo, y es una cosa relativamente sencilla: aprender inglés, academia, libros, escuchar películas en inglés, radio, parabólica, cualquier sistema, viajes al extranjero, etcétera. Es un idioma relativamente fácil. Aprendiendo 400 palabras se sabe perfectamente el inglés, se puede entender leído, se puede chapurrear. Luego ya con un poco de práctica, entender escuchado. Aprendan ustedes inglés. Y conviene, y esto sería el sexto punto, que está relacionado con el quinto, que se mantengan al tanto con lo que sucede fuera. La mejor manera de mantenerse al tanto con lo que sucede fuera es leyendo revistas extranjeras. Hombre, no les voy a recomendar, como me recomendaron a mí, que se suscriban a la edición europea del Wall Street Journal y se lo lean todos los días. No le darían abasto, al tercer día lo dejarían por aburrimiento. Pero ojo, hay 2 o 3 revistas semanales que son una joya del periodismo, que son las mejores del mundo, que recogen todos los acontecimientos con una perspectiva clara, concisa, concreta, en un idioma muy ágil y que nos permiten mantenernos en contacto con el mundo y además perfeccionar nuestro idioma. Son, tomen nota, o la revista Time o la revista Newsweek, y para los que sean más francófonos, por ejemplo, el Express. Time, Newsweek o el Express. Una de ellas, suscríbanse,
que sea su compañera a lo largo del resto de su vida, que sea una de las características que les diferencia en su casa. Será el oxígeno que les mantendrá en contacto con lo que sucede en el mundo. ¿Y eso cuándo hay que hacerlo? A partir de hoy. Suscríbanse a partir de hoy. Son 5 o 6 mil pesetas al año. Y cambiará su forma de entender los problemas vitales, contrastarán lo que les enseñen o vean o lo que lean en España y se enriquecerán siempre, estarán bien informados. Séptimo mandamiento, séptimo principio, séptimo consejo, séptima recomendación. Miren, hay que saber equilibrar adecuadamente los diferentes objetivos vitales. Hay que encontrar ese difícil equilibrio, tan difícil como necesario, entre los objetivos familiares y los profesionales. Hay que saber cuánto tiempo y qué esfuerzo hay que dedicar al trabajo, cuánto hay que dedicar a la familia, cuánto hay que dedicar a la diversión. Y mantener el necesario equilibrio entre esas tres áreas es imprescindible para el equilibrio personal, la sensatez de cada uno de nosotros. Cualquier desequilibrio es malo. El que solo se dedica al trabajo y abandona a la familia, o viceversa, se encuentra en una situación de incoherencia, de nervios, de dificultades. Sepan ustedes optar en función de sus circunstancias y sus valoraciones personales y dar la necesaria importancia a cada una de esas tres áreas. Distribúyanlas sin olvidar ninguna. Toda la vida pasa muy rápidamente y que no suceda lo que le pasa a tantas personas que se tiran de los pelos. ¡Ay! Que yo me hubiera gustado hacer una familia y me he dedicado tanto al trabajo, a lo mejor por un valor malentendido, y resulta que ese valor tan importante lo he dejado desocupado. Pues ya es irreversible. No pueden volver atrás en el viaje y arreglar el error, o viceversa. Luego, por favor, dediquen algún tiempo a pensar esto y a mantener el equilibrio. Dentro de este punto, es importante que ustedes dediquen algún tiempo, todos los años, a recogerse interiormente y a pensar en sus circunstancias vitales y a rehacer ese equilibrio. Quizá lo que más me choca hoy en día es que la gente, sobre todo la gente joven, también la gente mayor, se pasa con todo el día implicada en estímulos externos, en hacer cosas, y nunca se repliega hacia adentro. Hay que replegarse hacia adentro, hay que dedicar 1 o 2 semanas todos los años a estar más recogido, pensativo, paseando en la montaña, en la playa, etcétera, relativamente solo, pensando, oye, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué me ha fallado? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Cómo tengo que reestructurar esto? Etcétera. Es una especie de ejercicio, en vez de físico, espiritual, de tipo personal, que tenemos que hacer todos. Y yo recomiendo que se haga 1 vez al año. Y la etapa más clara es la etapa de vacaciones, quizá, en la que uno pues tiene más posibilidades de recogerse y de pensar. Y aunque le piensen que está loco en su casa, oye, ¿qué haces? ¿Que no estás? No, pues se contesta, estoy pensando. Y todo el mundo se queda asustado. ¿Pensando? ¿Lo que estás haciendo? Loco, pero pensando, ¿pero a quién se le ocurre pensar? Pues sí, estoy pensando. Y al final de eso darán ustedes el carpetazo y estarán contentos. Ya he pensado lo que tenía que pensar. Ahora me voy a dedicar a los estímulos externos. Octava. Ay, queridos alumnos, he dejado para el 8 porque es un número que me gusta especialmente, porque tiene 2 tripitas. La función empresarial. El octavo es la FE famosa, que no significa fe, sino en nuestro caso función empresarial. Estén al tanto de lo que ocurre en su derredor, alrededor de ustedes, y descubran y aprovechen las oportunidades de ganancia que se planteen. Tengan en cuenta que en múltiples casos el tranvía solo pasa una vez, y que si uno no se sube al tranvía, jamás se vuelve a presentar ese tranvía en idénticas circunstancias. Y les aseguro que si viven cumpliendo los 7 anteriores consejos, van a ver muchos tranvías, van a descubrir muchas oportunidades de ganancia, en función del objetivo, sea cual sea que ustedes se propongan. Empresarialmente van a estar alertas, van a ser perspicaces, van a tener la oportunidad de descubrir esas oportunidades que surgen constantemente en nuestro entorno y de aprovecharlas, logrando sus objetivos. Estén despiertos, no idiotizados. Pues ya sabemos que no es suerte,
sino que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, eso es la suerte. Luego el octavo es un homenaje a la función empresarial. La función empresarial ha sido el centro del curso, desde otro punto de vista. Ha sido la explicación que nos ha permitido entender los procesos dinámicos que dan lugar a los procesos sociales y la economía. Y desde fuera, como científicos, nos hemos dado cuenta del papel protagonista que tiene la función empresarial. Hoy mi consejo es a nivel de ciudadano de a pie, no a nivel de científico desde arriba. Que ejerzamos bien la función empresarial y la perspicacia empresarial. Aprovechemos las oportunidades de ganancia, no las dejemos pasar y morir inútilmente. Noveno. El noveno consejo es también muy importante. No pierdan jamás su espíritu crítico. No se vendan jamás. Cuando ustedes estén seguros de lo que está bien y de lo que hay que hacer, luchen por ello, a pesar de las dificultades del entorno. No traicionen lo que creen que está bien. No se dejen llevar, es el mensaje de este consejo. Quizá la tragedia de los tiempos actuales es que somos hombres masa. Nos dejamos llevar por los tópicos, por las modas. No. Hay que ir contracorriente. Miren, que les aviso que cuando la gente va en plan más hacia un sitio, generalmente todos van equivocados. Que hay que ir por el sitio contrario. Ustedes sometan a espíritu crítico todo lo que suceda. Tomen una posición y defiéndala contra viento y marea. Eso es lo que distingue a una persona madura y formada frente al resto de la masa, perdida, manipulada, que va de un sitio a otro dando bandazos. Si ustedes algo en limpio tienen que sacar de sus estudios universitarios, es ese espíritu crítico, ese no dejarse llevar. Y entonces serán ustedes los líderes del entorno en el que desarrollen su actividad. Porque el líder es aquel que sabe a dónde tiene que ir y conduce a los demás. Y se convertirán en masa los que le rodean, pero no usted. El que tiene criterio. Y si las cosas no son así, no tengan miedo en quedarse aislados. Porque tarde o temprano, generalmente más temprano que tarde, se darán el batacazo y volverán todos al necesario redil. Y con una pequeña sonrisa volteriana dirían ustedes, o dirán ustedes en bajo, ya lo decía, ya lo decía. Luego, no se dejen llevar y tengan siempre un desarrollado espíritu crítico. Desarrollen sus dotes intelectuales, que para algo las tienen. Tengan espíritu crítico en todo lo que les rodea. Y llegamos así al 10º y último consejo. Miren, quizá uno de los descubrimientos más importantes del curso es cómo se forman los hábitos de comportamiento pautado, lo que hemos llamado principios morales, de mor moris, y normas de derecho material, derecho civil, derecho mercantil. Esos principios pautados los conocemos, nos los han enseñado nuestra familia, son los principios de comportamiento honesto, respetar la propiedad, la posesión, cumplir las promesas, lo que se dice. Si uno quiere un compromiso en cualquier área, personal, familiar, comercial, hay que cumplirlo, y si no, no te comprometas, sé una persona seria. Estos principios que conocemos por la ética, la moral, la educación familiar, el derecho y la religión, tenemos la suerte de que están ahí, de que hemos llegado en un proceso determinado de la evolución social después de millones de años y que los conocemos. Cumplan siempre los principios. Este es el último mensaje que les quería decir. No violen jamás un comportamiento pautado. Miren, es el piloto automático, como antes decíamos, de la vida. La teoría económica, con mucho esfuerzo, está racionalizando los principios y viendo exactamente qué función cumplen, pero aún así solo ha descubierto la punta del iceberg. Hay muchísimas más consecuencias de incumplir los principios que aún no son desconocidas. Incluso aunque piensen ustedes que en la circunstancia concreta van a conseguir una gran ventaja, jamás violen el principio, porque será una ventaja aparente, ficticia, engañosa. El principio conlleva una sabiduría, piensen ustedes, de millones de años, millones de personas y miles de millones de circunstancias. No violen jamás los principios. Y les tengo que hacer una advertencia, y lo habrán comprobado ustedes
y lo he comprobado yo, siempre que se viola un principio, tarde o temprano se termina pagando. Siempre, siempre, siempre que se viola un principio, tarde o temprano se termina pagando. Luego, por favor, sigan el comportamiento pautado y los principios. Si alguna vez tienen dudas, reflexionen un poco, pero jamás violen los principios. Hay que aceptar, tampoco vamos a ser tan inflexibles, que a veces por circunstancias hemos violado los principios. Pues bien, cuando suceda eso, aceptémoslo. Seamos, ante todo, conscientes de que hemos violado un principio y que era algo grave. Y apliquemos la teoría que llamo yo del ave fénix. ¿Saben ustedes cuál es la teoría del ave fénix? Aquel que resurge de sus cenizas. Y de acuerdo, violé el principio, soy consciente, hice mal, pero tengo la oportunidad de volver a empezar. Cada día es un nuevo amanecer y por lo menos que ese error me sirva de experiencia para no volver a cometerlo el día de mañana. 10º y último consejo, jamás violen los principios. Y con esto, queridos alumnos, terminamos el curso. Yo les agradezco a todos la forma en que han seguido este curso. Ha sido para mí, como profesor, una experiencia vital, extraordinaria y además muy enriquecedora. Espero que para ustedes también. Y les deseo a todos el máximo de los éxitos en su vida desde el punto de vista vital y personal.